Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es 2 de enero de 2023. La bolsa de Estados Unidos está cerrada por el feriado de Año Nuevo, así que es una ocasión bastante propicia para que hagamos un balance, un análisis de lo que nos dejó el 2022, un año muy difícil, pero por supuesto con muchas enseñanzas de la manera en la que los mercados financieros nos enseñan, que es obviamente a fuerza de golpes, de cometer errores, de tomar malas decisiones e incluso en los peores casos de perder dinero. Y bueno, parece increíble que comenzamos hace un año atrás, el 2022, hablando de los nuevos locos años 20. O sea, estábamos tratando, me acuerdo que terminamos el 2021 y comenzamos el 2022, aunque como ven acá no faltó mucho de 2022 para que comenzara la baja que nos acompañó durante todo el año, pero lo cierto es que comenzábamos 2022 con una especie de intento de asemejar lo que serían estos años 20 con lo que fueron los años 20 del siglo XX. O sea, pensemos un poco lo que fue la primera década del siglo pasado, en la que tuvimos la Primera Guerra Mundial, que fue la gran guerra que involucró a una gran cantidad de países y se prolongó por 4 años, cuando todos en un principio pensaban que iba a durar apenas unos meses, y eh, de manera paralela, en el final de la guerra, tuvimos también lo que fue la mal llamada gripe española, que mató incluso más personas de la que mató la propia guerra. Entonces, claro, Estados Unidos sobre todo, Europa no tanto, pero se acopló después, pero principalmente Estados Unidos arrancó los años 20, obviamente con mucho optimismo, con el final de la Segunda Guerra Mundial, el retorno, perdón, de la Primera Guerra Mundial y el retorno de la paz en el mundo, y también con el final de la gripe española y con toda esa demanda deprimida de consumo, del ansia de la gente por sociabilizar. Todo eso impulsó no solo el consumo, no solo impulsó el comercio, sino que también impulsó la industria y la cultura. Ahí están los libros, por ejemplo, de Scott Fitzgerald, de Gran Gatsby, por ejemplo, que es uno de los libros más recomendados para leer y que explican muy bien, muestran bastante bien qué era lo que la gente pensaba y vivía en los locos años 20. Y bueno, un poco se intentó, o se veía un poco lo que fue el 2020-2021 como una especie de repetición, una especie de rima de lo que fueron aquellos años 20, o sea, donde obviamente en nuestro caso tuvimos lo que fue el COVID. Entonces muchos pensaban que, bueno, terminado el COVID, habríamos aprendido, o convivíamos con el virus y aprendíamos a convivir con el virus, o definitivamente íbamos a terminar derrotando al virus, extinguiéndolo. Pero era más probable, por supuesto, el primer caso, que el virus mutara, como de hecho fue lo que pasó, que fue mutando en cepas que eran más fácilmente transmisibles, pero eran mucho más suaves, porque por supuesto un virus que es muy mortal es un virus que no puede sobrevivir, o sea, no puede propagarse demasiado porque termina matando a su huésped antes de que logre transmitirlo a otro huésped en el cual el virus pueda replicarse. Entonces, aquellos virus que terminan sobreviviendo en la humanidad son aquellos que han mutado para hacerse lo suficientemente suaves e imperceptibles para que las personas puedan llevarlo y seguir viviendo su vida cotidiana. O sea, eso es lo que más o menos ha pasado con el COVID y lo que debería continuar pasando, hasta el punto de que incluso vemos que China arranca el 2023 ya declarando eh, toda la apertura total del país, y que el COVID ya ha pasado a ser una enfermedad más, como si fuera una gripe, y que a las personas no se les va a pedir todos los requisitos de cuarentenas, de test que ya se le venían pidiendo. Así que digamos que solo con eso, si es que efectivamente lo cumplen, el 2023 pinta que va a ser el año donde finalmente la economía china rebote, y esperemos que rebote con fuerza. Pero
volviendo a este tema de que hablábamos de cómo arrancamos el 2022 y terminamos el 2021 hablando de los años 20, lo que pasaba era obviamente que extrapolábamos, o sea, lo que hacíamos era básicamente tomar los mercados financieros, o sea, podemos ver tranquilamente cómo estábamos a finales de 2021, fíjense lo que fue todo lo que fue 2021 y sobre todo la última parte de 2021 con días de mucha suba, con poca volatilidad. Llegábamos al final de 2021 en récord histórico, arrancábamos 2022 en récord histórico y por supuesto la mayoría, o sea, la narrativa en aquel momento, y yo me incluyo porque yo tenía esa narrativa, lo que hacíamos era extrapolar lo que fue 2021 para adelante y pensábamos que el futuro iba a ser una mera continuación del presente. Eso es lo que se llama sesgo de continuidad, donde pensamos que el futuro va a ser simplemente lo que hemos visto durante el último año, durante los últimos meses, pero lo proyectamos hacia adelante. Y obviamente esto vale tanto al alza como a la baja, porque en este momento también muchos están siendo víctimas del sesgo de continuidad y proyectan el futuro hacia 2023 lo que han vivido en 2022. Esto también se suele llamar con otro sesgo que es más o menos el mismo o parecido, que es el sesgo de recencia, donde aquellos eventos más recientes están tan vívidos todavía en nuestra memoria que cuando nos hablan de cómo será el futuro, cómo serán los próximos meses, tendemos a creer que va a ser una prolongación de lo que fueron nuestros últimos meses. Entonces, cuando nos preguntan cómo va a ser el primer semestre de 2023, muchos pueden caer víctimas de este sesgo y hacer una proyección hacia atrás, pensar cómo fueron los últimos 3 meses, cómo fueron los últimos 4 meses y proyectar hacia adelante y decir que, bueno, que son pesimistas con respecto al 2023 porque básicamente venimos de todo un año de caída donde cada esperanza, cada recuperación que tuvo el mercado ha sido simplemente una pequeña pausa en una tendencia bajista que se transformó efectivamente en mercado bajista y que por ahora no ha dado muestras claras de que vaya a finalizar, a pesar de que si miramos los fundamentos que generaron ese mercado bajista, claramente han remitido bastante durante los últimos meses y uno podría pensar, si uno es racional y mira los fundamentos, sobre todo el tema de la inflación en Estados Unidos, que es lo que motivó las tasas de interés, que como la inflación ha remitido mucho desde el pasado mes de julio, que fue el último máximo, lo que debería hacer la Reserva Federal más pronto que tarde sería por lo menos detener la suba de tasa de interés y comenzar a bajarlas, pero eso por lo que veo no está en la narrativa de los inversores en este momento, más bien todo lo contrario, lo que está es el temor a que la suba de las tasas de interés continúen y que se prolonguen y que se mantengan altas durante bastante tiempo y que eso provoque un nuevo año bajista para 2023. Entonces, como bien sabemos, terminamos 2022 y toda esa narrativa optimista, todo eso que se vivía a finales de 2021, ahora parece completamente olvidado, porque pasamos de acciones que duplicaron sus capitalizaciones de mercado en menos de 2 años desde la pandemia y pasamos a un contexto de mucha preocupación y mucho pesimismo, motivado obviamente por lo que todos ya sabemos, la suba de los precios de la energía y de los alimentos, la invasión a Ucrania, la inflación, la subida de las tasas de interés, que esa fue la principal causa y de la que se ha venido hablando todo el año pasado. Obviamente también la amenaza de la recesión, que también es algo que se habló todo el año pasado, pero por sobre todas las cosas se está empezando a hablar mucho ahora, porque el temor es justamente a que la Fed no baje las tasas de interés a pesar de que la inflación esté bajando y eso provoque una fuerte recesión y entonces sí, este mercado bajista tiene razones para profundizarse, pero obviamente todo este cóctel de causas provocaron, por supuesto, que las acciones cayeran, como vemos acá, de manera prácticamente continua durante todo el año y que estemos en lo que podríamos definir un mercado bajista en toda regla. O sea,
Pensábamos que primero era una corrección menor, después una corrección mayor, después un mercado bajista y hoy estamos acá. O sea, estamos con un Standard & Poor's que terminó el 2020 con una baja punta a punta de casi el 20%, pero con momentos, por ejemplo, en octubre del año pasado, de menos 25%. Y ni que hablar, por supuesto, el Nasdaq, por supuesto que tiene todas las empresas en crecimiento que fueron las que más han caído. Y ahora, obviamente, el contexto es tan pesimista que la narrativa incluso se acentúa y se va a momentos extremos. O sea, tenemos incluso no sé si decir inversores muy importantes, pero sí a varios comentaristas, sobre todo de Estados Unidos, de los mercados financieros de Estados Unidos, que ya incluso empiezan a hablar de una década perdida, lo cual claramente es ridículo porque es imposible pensar una década hacia adelante. O sea, ¿qué sabemos? O sea, ¿qué sabíamos a principios de 2021 lo que iba a pasar en 2022? ¿Qué sabemos en principio de 2023 lo que va a pasar al 31 de diciembre del 2029? O sea, no sabemos nada. Por lo tanto, todos esos artículos o declaraciones, por más importante que sea el inversor o el gestor de fondos de inversión que hable, por ejemplo, de década perdida, como se ha escuchado un poco durante el año pasado, no tiene ningún sentido predictivo, tampoco tiene mucho sentido teórico o académico, pero lo que sí es interesante es cómo eso nos marca bastante el estado de ánimo de los inversores en el momento presente. O sea, una declaración de tal magnitud, tan pesimista, nos habla mucho más del estado actual del sentimiento inversor que de lo que pueda llegar a ocurrir de aquí al final de la década. O sea, eso es muy importante. Así como el año pasado, estas declaraciones de los nuevos años 20, de la gran recuperación y toda esa demanda deprimida que iba a empujar la economía, la cultura, los precios de las acciones durante toda esta década y que yo suscribí erróneamente. O sea, era justamente el sentimiento inversor mostrándose como muy optimista y desestimando hechos que ya en ese momento eran bastante reales, como por ejemplo la alta inflación en Estados Unidos. Bueno, de la misma manera, esto que vemos ahora, este sentimiento tan pesimista, donde en aquel momento veíamos a la inflación subiendo y manteniéndose alta, incluso acelerándose, y el sentimiento optimista de los inversores como que nos llevaba a desprestigiarlo. Bueno, eso va a ser temporal. De la misma manera, en este momento vemos a la inflación desde julio empezando a bajar y viniendo a la baja y viniendo ya 2 meses seguidos por debajo de lo esperado, pero los inversores en su pesimismo y en su negatividad están menospreciándolo. Veo ahí un poco de paralelismo, cómo menospreciábamos la inflación alta a finales de 2021 y cómo muchos inversores están menospreciando la baja de la inflación en 2022 y dicen que esto va a seguir así. O sea, claramente los mercados tienen ciclos y lo más difícil de todo es ver cuándo esos ciclos cambian. En finales de 2021 no supimos ver que el ciclo alcista estaba por cambiar. Ahora tal vez finales de 2022, principios de 2023, el ciclo está por cambiar y volverse alcista porque hay bastantes fundamentos y la narrativa del mercado, el consenso de los inversores tan pesimista, tan bajista, tal vez haga que muchos no puedan verlo y caigan en la trampa del sesgo de continuidad, del sesgo de recencia y no darse cuenta de que hay muchas acciones que han quedado con valuaciones muy baratas y que en el contexto económico por lo menos no está mostrando una contracción del crédito muy grande, no está mostrando que la actividad bancaria esté paralizándose y por lo tanto no está dando tantas señales de que va a haber una fuerte recesión, aunque por supuesto depende de la Reserva Federal, depende de lo que haga la Reserva Federal con las tasas de interés. Pero incluso si nos vamos a ver perspectivas históricas, lo que vemos es bastante claro. O sea, cuando miramos, por ejemplo, lástima que este gráfico no tiene mucha resolución, pero es lo mejor que pude conseguir. Cuando vemos los últimos
ya son más de 50 años porque es desde la Segunda Guerra Mundial. Vemos acá los rendimientos anuales del Standard & Poor's desde la Segunda Guerra Mundial hasta inclusive acá el 2022. Lo que vemos es que, como dice acá el gráfico, de 21 años en los cuales hubo un Standard & Poor's negativo, o sea, en los cuales el rendimiento anual del Standard & Poor's fue negativo. De esas 21 instancias, de estos 21 casos en los cuales el Standard & Poor's estuvo negativo en un año calendario, 18 de ellas, en 18 de esas 21 oportunidades, el Standard & Poor's estuvo positivo al año siguiente. Y como vemos acá, con las barras marcadas en azul oscuro, vemos que en muchos casos estuvo bastante positivo luego de un año negativo. Solamente acá en 2 ocasiones desde la Segunda Guerra Mundial vemos que hubo algunos años consecutivos. El 2020, la burbuja de las.com del 2000, la voy a explicar brevemente porque es un caso bastante particular que no parece que vaya a repetirse ahora, así que no dejemos que el sentimiento inversor nos provoque caer en el sesgo de continuidad. Caí yo mismo en el sesgo de continuidad de finales de 2021, la inflación ya era alta y aún así no la supimos valorar, no supimos ver lo que eso traería en los mercados. En este contexto el mercado está muy negativo, la inflación está bajando claramente desde los últimos 6 meses y parece que el mercado todavía no lo está valorando porque está esperando, por supuesto, a que la Fed, la Reserva Federal, le dé la señal para ver si efectivamente esto es piso de mercado. En octubre hemos tocado el piso de mercado o si el mercado bajista tiene fundamentos, tiene razones para considerar que amerita que las acciones caigan más de lo que han caído por lo menos hasta el pasado mes de octubre. Lo que vemos acá es que históricamente apostar a que un año va a ser negativo para las acciones luego de que el año anterior fue negativo es una mala apuesta. O sea, es una apuesta que tiene muchas más probabilidades de perder que de salir bien. Así que que nuestro escenario base para 2023 sea de otro año negativo para las acciones es un escenario que, al menos en términos históricos, no ha sido acompañado por la evidencia. Y si miro aquellos años en los que efectivamente hubo 2 o 3 años consecutivos a la baja, lo que veo es que las condiciones que provocaron estos 2 casos de varios años a la baja no están repitiéndose en este momento. Más bien todo lo contrario, la inflación está bajando, el crédito en Estados Unidos no está mostrando que vaya a haber una recesión fuerte, tal vez haya una leve recesión, pero eso parecería estar bastante descontado ya en los precios y deberíamos apuntar a un año en el cual las acciones tienen muchas más probabilidades de subir que de bajar. Así que esta narrativa posiblemente empiece a cambiar durante el primer trimestre de este año y por supuesto siempre y cuando la Fed empiece a dar señales de que lo peor ya pasó y de que su política de suba de tasas de interés va a empezar a pegar un poco la vuelta. Bien, y dicho esto, me parece importante aclarar bien o repasar lo de la burbuja.com para que se vea claro de que esperar otro año bajista, como fue por ejemplo el año en el 2000, 2001 y 2002, no tiene comparación con lo que está pasando ahora, porque, a ver, lo que pasó en el 2000, ya lo sabemos, explota la burbuja.com, pero en un principio fue una burbuja obviamente focalizada en el sector tecnológico, más que nada. Entonces solamente afectaba eso y obviamente como era el sector de mayor capitalización en Standard & Poor's arrastró a la baja, pero no estaba generándose una recesión en Estados Unidos. O sea, no tuvimos lo que eran los 2 trimestres seguidos de caída de la actividad económica, pero bueno, en 2001 ya sabemos lo que pasó, el ataque a las Torres Gemelas, que generó mucha incertidumbre. Entonces era como que sobre llovido mojado, o sea, el mercado ya venía en tendencia bajista desde hacía más de un año y encima cae el 11 de septiembre, o sea, un cisne negro, o sea, un hecho negativo de muy alto impacto que generó muchísima incertidumbre. Entonces, ¿qué pasó con esa incertidumbre que se generó a partir del 11 de septiembre? Bueno, como dice Warren Buffett, cuando baja la marea, descubrimos quién es el que estaba nadando desnudo. Entonces, en todos los mercados bajistas o en muchos mercados bajistas,
Muchos incluso fueron recordados por los escándalos que sacaron en la luz. O sea, en la crisis financiera del 2008, entre muchas otras cosas, nos sacó a la luz lo que era la estafa de Madoff, o sea, lo que era la pirámide de Bernie Madoff, que explotó, o sea, o se descubrió a finales de 2008, en diciembre de 2008. Hay incluso películas al respecto. Es un caso muy interesante cómo esta persona tan prestigiosa creó básicamente un esquema Ponzi. Y en la burbuja.com lo que pasó fue que a finales de 2001 y principios de 2002, con toda esa incertidumbre que había en los mercados, y encima con el 11 de septiembre, saltó a la luz el escándalo contable de Enron, que fue algo muy grande para aquel momento, y luego el de WorldCom. O sea, hubo dos fraudes contables, dos escándalos, obviamente gente que terminó en la cárcel, quiebras, multas, etcétera, etcétera. Pero claro, esos casos lo que provocaron fue que el Congreso de Estados Unidos sancionara una ley que se llamó ley Sarbanes-Oxley, que si la buscan la pueden buscar como ley SOX, S-O-X, porque Sarbanes y Oxley fueron los que la propusieron, que básicamente era una ley que afectaba directamente a los mercados financieros. O sea, era una ley que aumentaba mucho la información que las empresas debían publicar a los mercados, lo que tenían que reportar, era mucha más la exigencia de documentación, y eso por supuesto generó incertidumbre en los inversores con respecto a, bueno, cuál iba a ser la información que se iba a solicitar a las empresas, toda la incertidumbre que eso podría generar, y que provocó que este mercado bajista, que no debería haber sido tan prolongado por estar focalizado en un sector puntual, que era el sector tecnológico, terminó propagándose por el año 2000, el 2001, y recién para el cuarto trimestre de 2002 arrancó el mercado alcista, que terminó en la burbuja inmobiliaria. Obviamente que esto además tuvo muchas consecuencias, una de las cuales fue que el mercado se hizo mucho más chico. O sea, como aumentó tanto la exigencia de información que las empresas debían reportar, lo que aumentó también mucho era la carga contable, o sea, la cantidad de recursos que las empresas tenían que destinar a cumplir con todos esos requisitos, y eso incentivó o desincentivó, podríamos decir, a muchas empresas a no tener como principal objetivo de su existencia la salida a bolsa, sino más que nada ser adquiridas por otras empresas, porque terminó siendo mucho más costoso. Y si uno ve la cantidad de ofertas públicas iniciales a partir de esa ley que se promulgó, creo que fue finales de agosto de 2002, bueno, la cantidad de IPOs, de ofertas de acciones iniciales, cuando uno toma los últimos 20 años y los compara con lo que fue la década de los 90, fue impresionante lo que cayó. Bueno, fue una consecuencia de eso. Entonces, la conclusión, lo que quiero que quede claro, es que eso no está pasando en este momento. El Congreso no está discutiendo ninguna ley que aumente las regulaciones para las empresas cotizantes, que aumente los requisitos de la información que tienen que revelar al mercado las empresas cotizantes. Así que no están reproduciéndose las mismas condiciones que provocaron esos 3 años bajitas en el mercado, sino todo lo contrario. Están dándose las condiciones económicas y financieras para que este año sea un año positivo para las acciones. Así que, como para cerrar esta parte, volvamos a tener en cuenta que tanto el optimismo que teníamos a finales de 2021 como el pesimismo generalizado que se vive en este momento no fueron ni son en este momento predictores de lo que vendrá, sino que son principalmente, y esto es lo que más tenemos que enfocar, son fotos del estado actual del sentimiento inversor. Entonces, esto no tiene su origen en lo que va a venir, sino que tiene su origen en lo que literalmente acaba de pasar. O sea, el sentimiento inversor no tiene que ver con lo que vendrá, tiene que ver con lo que acaba de pasar. Entonces, es un fenómeno retrospectivo, o sea, es un fenómeno que mira siempre por el espejo retrovisor, que no mira hacia adelante, no es prospectivo, no es algo que me va a decir cómo se va a mover el sentimiento inversor, cómo se van a mover las acciones de acá en adelante. Y por supuesto nunca está de más recordar
que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. O sea, si lo sabremos justamente parados a finales de 2021 con un 28% de suba en el Standard & Poor's, miramos el 2022 y decíamos qué buen año va a ser para las acciones. Bueno, fue un año de menos 20 y si miramos en el Nasdaq, mucho más. Ahora, nos paramos ahí y miramos a 2023 y decimos, bueno, qué año difícil que se viene para los mercados. Sí, puede ser un año difícil porque siempre en todos los años hay momentos complicados, pero en absoluto las condiciones con las que comenzamos este 2023 son las mismas con las que comenzamos 2022. Y de hecho Howard Marks en uno de sus libros nos brinda una de sus reglas más importantes para los que quieren aprovechar en el mercado aquellos momentos donde el sentimiento inversor se vuelve más extremo. O sea, este libro, que ya lo he recomendado varias veces y que está en castellano y que es muy recomendable sobre todo para aquellos que apenas están arrancando a invertir, porque es un libro bastante de didáctica, de divulgación, o sea, no tiene tanto la parte técnica, pero sí la parte cualitativa de cómo invertir en empresas y sobre todo proveniendo de Howard Marks, que es una persona que ha demostrado en los hechos, ha demostrado a través de su carrera profesional que sabe justamente invertir, que sabe cómo hacerlo bien y además obviamente es un gran amigo un gran amigo de Warren Buffett y Warren Buffett de hecho como ven acá lo admira bastante. El capítulo 8 de este libro dice lo más importante es estar atento a los ciclos y acá viene una frase bastante que es posiblemente una de las frases más reveladoras de Howard Marks y de la filosofía de Howard Marks. Dice, en el mundo de las inversiones, como en la vida, hay pocas cosas que se sepan con total seguridad. Las valoraciones se pueden evaporar, las estimaciones pueden estar equivocadas, las circunstancias del entorno pueden cambiar y todo lo que considerábamos totalmente seguro puede que no lo sea. Sin embargo, hay dos reglas en las que puede confiar con absoluta certeza. Regla número 1, la mayoría de las cosas se comportan cíclicamente. Y acá por supuesto, aplicado al mundo de la inversión, los movimientos de las acciones muchas veces se comportan tanto a largo plazo como a corto plazo mediante ciclos. Y regla número 2, las mejores oportunidades de inversión se dan cuando los demás se olvidan de la regla número 1. Yo me olvidé la regla número 1 de Howard Marks, pensé que el 2022 iba a ser meramente una continuación del 2021 y no fue así y ahora tenemos a muchas personas, espero no ser yo una de ellas, por el momento no lo soy, que creen que 2023 será meramente una continuación de 2022, pero no, en absoluto no están dados los fundamentos para que sea así. Y de hecho mucha gente dice, bueno, ok, yo no voy a invertir, o sea, puedo analizar empresas, puedo ver, por ejemplo, que hay empresas que están cotizando a valuaciones muy bajas. Puedo ver empresas, por ejemplo, tecnológicas, incluso empresas de muy alta calidad como Apple, que han caído mucho y que hoy están cotizando a valuaciones que hace muchísimo tiempo no veíamos, pero uno puede sentirse muy incómodo de invertir en un momento como este, con un consenso tan negativo en el mercado, tan difundido, un consenso negativo tan difundido en el mercado sobre lo que va a venir, pero sepan que si uno espera claridad para poder invertir, lo que va a hacer siempre es comprar muy caro. Y si uno dice voy a invertir cuando esto se aclare, cuando el panorama se aclare, la respuesta es nunca se aclara, nunca se aclara. Hay que invertir con los conocimientos que uno tiene, comprando empresas que tengan capacidad para sufrir, capacidad para aguantar los malos momentos y que tengan ventajas competitivas lo suficientemente fuertes para que puedan sostenerse en los malos momentos y puedan aprovechar lo mejor posible con un gran aumento de ganancias los momentos más positivos del mercado. Y fíjense, como para mostrar un ejemplo, lo que fue en 1979, donde teníamos en agosto a la revista Business Week que decía la muerte de los equities, la muerte de las acciones, sería, y decía cómo la inflación está destruyendo el mercado de valores, y el mismo mes en Forbes, un tal Warren Buffett publicaba un artículo que decía que pagas un precio muy alto en el mercado financiero por un consenso alentador.
y decía justamente ahora es el tiempo para comprar. O sea, él decía en 1979, en agosto de 1979, que estaba comprando cuando noticias muy prestigiosas como Business Week decían que las acciones estaban muriendo, que la inversión en acciones estaba muriendo. Y bueno, Warren Buffett decía justamente lo contrario, decía, pagamos un precio muy alto si queremos comprar acciones que están siendo aclamadas por todos, que están siendo vitoreadas, que están, o sea, donde todo el mundo nos alienta a comprar acciones. Cuando eso está ocurriendo en los mercados, cuando todos están hablando de comprar acciones y empiezan a hablar de empresas puntuales o del mercado en su conjunto, bueno, en esos momentos lo que está pasando es que hay un consenso generalizado muy alentador para las acciones, y en esos contextos es cuando Warren Buffett dice, ahí, si compramos en esos contextos, estaremos pagando un precio muy alto por comprar sintiéndonos tranquilos de que el mercado alienta nuestra compra. En esos casos lo más probable es que tarde o temprano terminemos perdiendo dinero porque estamos comprando a valuaciones bastante altas, y si justo tenemos la mala suerte de estar comprando en un momento de final de ciclo, bueno, estaremos comprando en un contexto donde las acciones van a bajar y nos va a costar tal vez mucho tiempo poder verlas de nuevo en el precio en el que las compramos, o capaz que incluso tengamos que terminar vendiendo a pérdida y obviamente descapitalizándonos. Bueno, y dicho esto, voy a pasar a lo que creo yo que es la parte más importante de este informe, porque voy a tratar de explicar, y bueno, es complicado porque es algo medio técnico, pero voy a tratar de explicar bien y que se entienda cuál es la verdadera causa por la que las acciones cayeron tanto durante 2022, porque obviamente venimos hablando de inflación, venimos hablando de tasas de interés, pero eso no necesariamente el comportamiento de las tasas de interés, incluso cuando las tasas de interés suben, no necesariamente eso tiene que hacer caer los mercados, porque como ya lo dijimos muchas veces, los mercados se mueven por el bache que hay, o sea, la brecha que hay entre lo que son las expectativas que están descontadas en los precios y la realidad que luego termina sobreviniendo. Entonces, si el mercado en sus precios espera algo malo y eso que espera efectivamente viene tal cual, bueno, no provoca mucho movimiento en los precios porque ya está descontado en los precios. Entonces, acá lo que tenemos que pensar es, ¿qué fue lo que no estaba descontado en los precios del mercado a principios de 2022? Que terminó ocurriendo en la realidad y que al no estar descontado en los precios provocó semejante baja en las acciones. Entonces uno podría obviamente apuntar al culpable más obvio, que fueron justamente las ganancias de las compañías. Entonces uno podría decir, bueno, fueron que los analistas que estiman las ganancias de las compañías se deben haber equivocado mucho ahí, y tiene toda la lógica pensar eso, porque de repente pensamos que la inflación iba a ser un fenómeno transitorio, no lo fue, fue un fenómeno permanente. Como ya sabemos, la inflación es un ruido a la señal de los precios y distorsiona la actividad económica, distorsiona las transacciones comerciales y por lo tanto dificulta, es un impedimento al normal funcionamiento de la economía, al normal funcionamiento de la actividad comercial, y las empresas eso lo pagan con destrucción de valor, o sea, toman malas decisiones, o sea, los propios consumidores, los propios inversores ante las señales distorsivas que provoca la inflación, muchas veces no tienen incentivos a gastar o a invertir, eso perjudica la actividad económica y eso tiene una repercusión directa en las ganancias de las compañías y en los balances de las compañías. Pero tal vez el hecho más contradictorio de este mercado bajista que experimentamos en 2022 fue el hecho de que las ganancias de la empresa en realidad no cayeron, sino que aumentaron. O sea, si me fijo, por ejemplo, en las estimaciones que hace Edward Jardenis, que tal vez junto a Damodaran deben ser dos de las personas más generosas que hay en el mercado financiero con los inversores por la cantidad de información gratuita que ellos publican. Y en el caso de Jardenis, bueno, entre todas las cosas que él publica están las estimaciones de ganancia de los analistas. Entonces vemos esto el consenso al 26 de diciembre. Entonces vemos que hay muchos que ya están realizadas, pero las E son de estimativa. Entonces vemos que 2021 el Standard & Poor's, o sea, el Standard & Poor's tomado como portafolio de acciones, generó una
una ganancia, las ganancias de las empresas que conforman el Standard & Poor's en la ponderación que tienen Standard & Poor's generaron en 2021 una ganancia por acción de 208,5 y en 2022 de 219. Está bien, subieron apenas un 5,3% en relación al año anterior, lo cual es negativo en términos de inflación, pero tampoco cayeron. O sea, tampoco es que les fue muy mal a las empresas. O sea, no es que tuvimos efectivamente una gran recesión. Cuando yo miro aparte estos 219,50, lo que veo es que tampoco es que, o sea, recién ahora el esperado para el cuarto trimestre, que recién vamos a empezar a conocer los balances a finales de este mes, ve una caída en las acciones, pero después los inversores estiman para el primer trimestre de 2023, ya ven una recuperación. O sea que no están viendo y no vieron de hecho un escenario muy negativo para las ganancias de las acciones. Entonces acá viene la pregunta obvia. Uno puede decir que una caída tan grande en las acciones, que no fue anticipada por los expertos, por los analistas del mercado, entonces tiene su origen en el hecho de que los analistas erraron mucho las estimaciones de ganancias que tendrían las empresas a lo largo de 2022. Entonces podríamos suponer que en 2022 las empresas obtuvieron ganancias, efectivamente crecieron en relación al año anterior, pero que esas ganancias fueron muy inferiores a las que los inversores esperaban que ganasen las empresas a finales de 2021. Entonces podemos decir, bueno, sí, efectivamente, como vemos acá, las empresas incrementaron sus ganancias solamente un 5,3%, pero vemos acá, por ejemplo, en años anteriores, años antes de la pandemia, que por ejemplo, durante 2019, que fue un año muy positivo para las acciones, solamente las ganancias de las empresas del Standard & Poor's aumentaron 0,6%, y acá, por ejemplo, en 2016 0,5%, y acá incluso bajaron, y ninguno de estos años fue un año de mercado bajista. 2018 sí fue un año bajista, pero solo menos 4%, y de hecho las ganancias de las empresas subieron. Entonces no siempre están correlacionados, porque lo que importa acá es justamente la brecha que hay entre las expectativas que están en los precios y la realidad que termina ocurriendo. Entonces no necesariamente este 5,3% fue el causante del mercado bajista. Entonces podemos pensar que, bueno, efectivamente las acciones, las empresas medidas por el índice Standard & Poor's incrementaron sus ganancias en 2022, pero entonces la causa del mercado bajista debe estar en que los analistas hicieron estimaciones muy optimistas, muy positivas, y la realidad que terminó ocurriendo con este 219,50 de ganancia de las empresas del Standard & Poor's se quedó muy abajo de las estimaciones de los analistas. Pero la gran sorpresa es que si miramos este gráfico que muestra los errores, o sea, cómo las ganancias reales que tuvo el índice Standard & Poor's a lo largo de los últimos casi 30 años, más o menos los últimos 30 años, cómo eso después fue macheado con los consensos, a ver qué tanto se acercaron el consenso de los analistas. Lo que vemos es esto. Vemos que efectivamente los analistas generalmente, como vemos acá, las mayores barras son hacia abajo, o sea que generalmente los analistas tienden a equivocarse por ser demasiado optimistas. Obviamente que estas barras no necesariamente significaron años negativos para las empresas, sino que puede ser que los analistas fueron muy optimistas, pero aún así las ganancias que terminaron obteniendo realmente las empresas no fueron para nada despreciables. Pero vemos acá, en la última barrita, el 2022, y vemos esto, vemos que 2022 fue uno de los pocos años en los que los analistas casi que acertaron con precisión cuáles iban a ser las ganancias de las empresas al principio del año. O sea, todos los años obviamente se hace un relevamiento. Esta página, esta empresa Refinitiv, que es una empresa perteneciente al grupo Reuters, hace un relevamiento de los analistas de cuáles serán las ganancias que ellos estiman que tendrán las empresas para el año siguiente, en este caso, por ejemplo, de 2021 para 2022, y lo que dijeron los analistas, el consenso de los analistas fue $221 para todo lo que sería el año 2022. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahora? 219,50, o sea que estamos hablando de $1.50 de diferencia. O sea,
2022 fue un año donde el consenso de analistas casi acertó con precisión cuáles iban a ser las ganancias que iban a tener las compañías. Entonces, de nuevo la pregunta, a ver, ¿cuál fue la causa? Si no fue que las empresas perdieron plata, o sea, no fue que las ganancias de las compañías disminuyeron, porque de hecho aumentaron, a pesar de que no aumentaron más que la inflación. Si no fue que los analistas erraron demasiado por haber sido demasiado optimistas con respecto a las ganancias. Si no fue eso, sino que acertaron con muchísima precisión, por lo menos en términos históricos fue casi totalmente precisa la estimación. Si no fue eso tampoco, entonces, ¿cuál fue la causa de que a pesar de esto hayamos tenido un 2022 de mercado bajista? Me imagino, por supuesto, que ya muchos saben la respuesta porque es bastante obvia y, resumidamente, lo que podemos decir es que la baja no provino de un deterioro significativo en las ganancias de las compañías, sino que provino del cambio que sufrieron las variables de alto nivel, las variables de contexto. Concretamente, por supuesto, las variables financieras y específicamente las tasas de interés y el costo de oportunidad del capital. Ya saben, siempre que les muestro el método top-down, siempre decimos que nosotros vamos de lo general a lo particular, pero estas variables, estas tres variables que son las más importantes y son las más difíciles, casi imposibles de predecir de manera certera, son las que terminan determinando cuál es el rendimiento total de mi portafolio. Yo puedo haber hecho acá un excelente trabajo, haber encontrado una compañía con una fuerte ventaja competitiva. Piensen, por ejemplo, en empresas como Apple, por ejemplo, como Microsoft, empresas que tienen muy fuertes y sólidas ventajas competitivas, y uno ve la gerencia, o sea, tienen gerentes extremadamente competentes, están creciendo, están en industrias que están creciendo, están haciendo un muy buen manejo de su caja, se están expandiendo, tienen caja neta positiva, o sea que quiere decir que prácticamente no tienen deuda, tienen una gran solvencia, son empresas que tienen clientes fieles, clientes recurrentes, todo lo que nosotros queramos, y podemos haberlas comprado incluso a muy buenos precios. Ahora bien, el comportamiento de estas variables, sobre todo estas variables, los drivers económicos financieros, van a determinar justamente cómo nos va a ir. A pesar de que hayamos hecho correctamente ese trabajo, las variables que más van a determinar nuestro portafolio, desafortunadamente e irónicamente, son aquellas sobre las que tenemos menos control. Entonces, por esa razón, siempre Warren Buffett apunta a la idea de que tengo que actuar, tengo que invertir dentro de mi círculo de competencia, tengo que invertir dentro de aquello que yo entiendo y que puedo, y cuyo riesgo puedo tolerar, porque no sé qué va a pasar con estos drivers, no sé cómo va a cambiar el humor del mercado, no sé qué va a pasar con las tasas de interés, no sé qué va a pasar, si va a venir una recesión o no va a venir una recesión. Lo que sí sé es que he comprado una buena compañía, que es perdurable en el tiempo, que hay más probabilidades de que dentro de 1, 2, 3 años valga más de lo que vale hoy ajustado por inflación. Entonces eso lo puedo controlar, entonces me tengo que cernir puntualmente a eso, porque 2022 fue exactamente ese año, fue ese año en el que si elegías una empresa de muy buena calidad, incluso en ese caso te podía ir mal e incluso bastante mal en las acciones, porque la Reserva Federal subió las tasas de interés, la política monetaria de la Reserva Federal fue la gran protagonista de 2022, aumentó muchísimo las tasas de interés como no lo había hecho prácticamente nunca en su historia a semejante velocidad e intensidad, y entonces eso es algo que afecta transversalmente al mercado, afecta a todos los sectores. Obviamente que no los afecta a todos de la misma manera, pero lo que sí provoca es que motiva a los inversores como aumenta el costo de oportunidad y como las inversiones libres de riesgo empiezan a tener mejores rendimientos esperados, lo que hace es aumentar en los inversores la demanda de evaluaciones más bajas en las empresas cotizantes para poder entonces considerarlas como alternativas de inversión sensatas ajustadas por riesgo.
porque sabemos que, por supuesto, como las acciones tienen inherentemente un riesgo mayor a, por ejemplo, los bonos corporativos. Si el rendimiento de los bonos corporativos aumenta, entonces necesariamente las acciones, las empresas tienen que hacer algo para compensar eso, para seguir siendo alternativas de inversión importantes, porque si no, muchos inversores van a optar por a igualdad de rendimiento, a rendimientos más o menos similares, van a preferir aquel instrumento que les ofrezca el menor riesgo posible. Entonces, se van a terminar saliendo de las acciones para ir a invertir a inversiones de menor riesgo, que fue algo, en parte, lo que ha pasado durante este año. Y para esto, para poder entender un poco mejor esto, nos vienen muy bien el análisis de price earning como los que veníamos haciendo en informes anteriores. O sea, yo puedo tener muchísimas críticas hacia el price earning, de que mucha gente lo utiliza mal, pero algo bueno que le podemos reconocer a los price earning es que los entienden todos. O sea, son fáciles de entender. Cuando uno habla de price earning, cualquiera, incluso los que no hacen análisis fundamental, los que no hacen análisis de empresa, entienden de qué se les está hablando. Entonces es un ratio que, al ser tan popular, está bueno para poder explicar un poco, porque si yo me pongo a hablar de tasa de interés, de costo de oportunidad, de la tasa de los fondos federales de la Fed, no solo que ya de por sí suena bastante aburrido solo mencionarlo, pero o sea, como está todo esto relacionado, si me pongo a hablar de price earning, de cómo cayeron los price earning, de cómo aumentaron los price earning, ya cualquier inversor, incluso aquellos que no tienen mucha cultura financiera o que no han profundizado mucho en el análisis de empresa o en el análisis de ratios comparables, por ejemplo, pueden entender perfectamente qué es lo que pasó a lo largo de 2022 y por qué, en un contexto donde las ganancias de las acciones las ganancias de las empresas aumentaron y las estimaciones de los inversores estuvieron muy, muy acertadas, aún así las acciones cayeron más de un 20% a lo largo de este año. Y como veíamos acá, en informes anteriores, veíamos que el price earning implícito al cual cotiza una compañía está directamente ligado al crecimiento que se espera que tengan sus ganancias y a la creación de valor para el accionista, que la podemos medir como el rendimiento sobre el capital invertido sobre el costo del equity. Todo esto, por supuesto, está atravesado, como decíamos, por el costo del equity, porque efectivamente está acá. O sea, el costo del equity es lo que nos va a marcar la línea entre crear valor para el accionista y destruir valor para el accionista. Y uno de los componentes, tal vez el componente más importante que tiene el costo del equity, son las tasas de interés que fija la Reserva Federal. Entonces, cuando la Reserva Federal me aumenta las tasas de interés, lo que está haciendo también es aumentarme el costo del equity y la demanda de rendimiento del accionista. Cuando la Reserva Federal, que es lo que esperamos que haga este año, baja las tasas de interés, lo que está haciendo es bajar el costo del equity y bajar, por lo tanto, también el rendimiento demandado a las acciones por parte de los accionistas. Entonces, lo que vemos es que a igualdad de condiciones, empresas con retorno sobre el capital invertido que permanece igual, crecimiento de las acciones que permanece igual, lo que vemos que a igualdad de condiciones, por ejemplo, si esto baja al 8% porque bajaron las tasas de interés, lo que vemos es que los inversores van a demandar o van a aceptar price earning mayores para invertir en las acciones. Entonces vemos acá que a igualdad de condiciones bajó el costo del equity y los price earning implícitos subieron. ¿Qué quiere decir? Que los inversores están dispuestos a tolerar valuaciones más altas en las compañías y no por eso considerarlas como malas inversiones. Lo contrario, por supuesto, ocurre cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés y el costo del equity sube, volvemos al 9,5, vemos que los price earning implícitos bajan. O sea, a igualdad de condiciones, incluso con empresas que están creciendo al mismo ritmo, que tienen una rentabilidad, una productividad exactamente igual, a igualdad de condiciones, si la Reserva Federal me sube las tasas de interés, eso afecta transversalmente al todo el contexto financiero del mercado y hace que otras inversiones, por ejemplo, las inversiones libres de riesgo como los bonos del tesoro o las inversiones de riesgo mucho más moderado e incluso de bajo riesgo como los bonos corporativos, se vuelvan alternativas de inversión más atractivas. Entonces, a igualdad de condiciones, los inversores tienden a demandar menores price earnings para poder seguir invirtiendo en acciones. Y eso es en gran parte lo que ha pasado durante este año. Como vemos acá, finales de 2021 terminábamos con un Standard & Poor's en 4.770 puntos, con ganancias, como veíamos acá, estimadas, como yo les decía,
para 2022, ganancias estimadas de 221, obviamente que esto ya se fue actualizando, pero si mirábamos a finales de 2021, veíamos acá que para 2022 se esperaba unas ganancias para las compañías de 221, entonces estábamos acá parados. Entonces lo que podíamos decir es que implícitamente, si yo divido esto sobre esto, el Standard & Poor's estaba cotizando a 21,6 veces ganancias, que implica también un earning yield del 5%. El earning yield es la inversa del price earning, o sea, si yo divido esto sobre esto, me da 5%. O sea que, a ver, es muy difícil calcular este tipo de estimadores en el mercado porque uno nunca sabe la rentabilidad que le va a dar una compañía por el cambio en el precio, por la suba o la baja del precio, y tampoco sabe, a pesar de que pueden hacerse estimaciones, cuáles son las ganancias, porque como vimos recién, las estimaciones de ganancias se equivocan todo el tiempo. Entonces, este earning yield, que sería, si yo compro el índice a este precio, las ganancias que voy a obtener son estas, y ni siquiera estoy hablando de dividendos, estoy hablando de ganancias contables. Entonces estamos hablando de que el earning yield es un estimador bastante teórico, pero al menos nos sirve como para agarrarnos de algo y decir, a ver, ¿cuál es la rentabilidad que me daría el índice si yo lo compro a estos valores y durante el próximo año me da estas ganancias? Bueno, más o menos te va a estar pagando un 5%. Obviamente, si yo en ese mismo momento tengo una obligación negociable que la puedo considerar de riesgo bajo, que me está pagando, supongamos, un 6%, me está rindiendo un 6%, yo pensaría que me conviene más eso que comprar el índice Standard & Poor's. Obviamente que esto está lleno de comillas por todos lados, porque de vuelta, ¿no? O sea, yo no sé, esto sería así si el Standard & Poor's no se moviera todo el año y las ganancias de las acciones tampoco se movieran y siguieran así todo el año. Entonces, esto siempre es algo teórico, pero se usa mucho en el mercado, aparte por ser algo muy fácil de calcular, se usa mucho como para decir, esta es la rentabilidad que los inversores a estos precios de Standard & Poor's están demandándole al índice. O sea, los inversores que están comprando el índice a estos precios con estas estimaciones de ganancias están demandándole estos rendimientos a este portafolio de acciones. A pesar de que estas ganancias no se vayan a distribuir en dividendos, y a pesar de que estas ganancias por supuesto vayan a cambiar en el futuro, pero esto es implícitamente el rendimiento que el índice está generando. Fíjense cómo terminamos 2022, o sea, acá como hace también Chardenis, hace el cálculo de qué es lo que se espera para 2023. Fíjense que incluso 2023 continúa esperando, o sea, el consenso de los analistas continúan esperando que las ganancias de las compañías vayan a continuar, incluso 4,7, si suponemos que la inflación podría volver otra vez a valores del 4 o 3% para finales de año, estamos hablando de que incluso con todo lo que pasó, parados a principios de 2023, los inversores están esperando que las ganancias de las compañías crezcan e incluso en términos reales. Esto por supuesto, de vuelta, estas son estimaciones, esto no está escrito en piedra, esto cambia, puede cambiar todo el tiempo, pero en este momento podemos decir que el índice Standard & Poor's está cotizando con estas expectativas de ganancias para los próximos 12 meses. Entonces, si yo me fijo acá, pongo esto acá, pongo el valor del índice acá, lo que puedo decir es que el price earning al cual en este momento está cotizando el Standard & Poor's es 16,7. ¿Qué quiere decir? Que los inversores en este año, con todo lo que ha pasado, lo que ocurrió es que al haber aumentado las tasas de interés, aumenta el costo de oportunidad del capital, aumenta la demanda de rendimiento por parte de los accionistas, los price earning caen. O sea, esa es la característica que tiene muy buena el price earning. Nos permite ver fácilmente eso. O sea, a igualdad, digamos, ante el contexto que ha pasado, ante todo el contexto que ha pasado a lo largo de 2022, lo que ha ocurrido es que con tanta incertidumbre y con tanto aumento de las tasas de interés que tornó más atractiva la inversión en bonos y en obligaciones negociables, lo que pasó es que los inversores empezaron a demandar price earning menores para considerar a las acciones como una alternativa de inversión interesante ajustada por riesgo. Lo que es lo mismo decir es que los inversores comenzaron a demandarle earning yield, o sea, comenzaron a demandarle rendimientos superiores a las acciones
para considerarlas alternativas más interesantes de inversión. Entonces, para poder compensar eso, las acciones, o sea, las empresas tienen dos mecanismos. Por un lado, aumentan la cantidad de ganancias, o sea, aumentan las ganancias esperadas para adelante o ajustan por precio. Una de estas dos variables, o incluso las dos, tiene que ajustarse para poder cumplir con las exigencias de los inversores. Si los inversores, en vez de demandar 5, ahora pasaron a demandarle 6% de rendimiento, quiere decir que pasaron a demandarle price earning bastante menores a los que demandaban en 2021. En 2022 pasaron a demandar 16,7. Entonces, si las ganancias de las empresas no aumentaron lo suficiente para compensar este menor price earning elegido, o sea, esta mayor rentabilidad demandada por los inversores, la única variable de ajuste que queda es el precio. O sea, la única forma de ajustar esto es por medio del precio, y eso es lo que estamos viendo, porque de hecho, si por ejemplo, vamos a suponer que si por cuestiones de que la situación mejoraba, las empresas mejoraban, en vez de 2,29 esperado para los 12 meses de este año, pasamos a, por ejemplo, 2,86, vemos que más o menos el price earning, el precio del índice, o sea, el valor del índice debería ser igual. O sea, ¿qué quiero decir? Que si por una cuestión de que el contexto empeoró, que las tasas de interés subieron y los inversores empezaron a encontrar más atractivas otras inversiones y por lo tanto demandaron price earnings más bajos en las acciones para considerar las alternativas de inversión viables en este momento, la única forma que tenían las empresas para poder seguir sosteniendo el valor del índice que teníamos a principios de 2022 era aumentar sus expectativas de ganancias a $286 por la cartera del índice. En ese caso, con este price earning hubiéramos tenido un Standard & Poor's que más o menos se hubiera mantenido en esos valores. Como eso no ocurrió y los inversores empezaron a demandar rentabilidades mayores a las acciones, o sea, price earning menores, como eso no ocurrió y seguimos en 229,8 de ganancias estimadas para 2023, lo que pasó es que se ajustó por precio y las acciones bajaron para poder dar a los inversores esa mayor rentabilidad que estaban demandando. En resumen, entonces, la causa del mercado bajista que experimentamos en 2022 no tiene su origen en el hecho de que las empresas obtuvieron ganancias muy inferiores a las que esperaban los analistas al comienzo del año, sino a que el costo de oportunidad del capital, o sea, las tasas de interés, aumentaron mucho como consecuencia de lo rápido de la rápida e intensa suba de tasas que provocó la Reserva Federal. O sea, esta suba de tasas tuvo la consecuencia de que los inversores exigieran a las acciones rentabilidades superiores a las que le venían exigiendo el año anterior o incluso a principios de 2022, como resultado de que obviamente los bonos y las obligaciones negociables, como consecuencia de la suba de tasas, se convirtieron en alternativas de inversión mucho más atractivas de lo que fueron a lo largo de todo 2021. A esto, por supuesto, hay que sumarle el hecho de que como consecuencia de la inflación y de la todavía latente posibilidad de recesión, las empresas no lograron estar a la altura de esa mayor rentabilidad exigida por los inversores y no pudieron aumentar las ganancias como consecuencia de eso. Entonces, más o menos es todo lo que acabamos de ver. O sea, los analistas acertaron muy bien las acciones. Las empresas aumentaron sus ganancias a pesar de que no la aumentaron tanto como la inflación, pero la aumentaron incluso más de lo que se aumentó en otros años que no fueron de mercado bajista. Pero claro, acá la clave, ¿qué fue aquello en lo que erraron los analistas? Bueno, los analistas no se equivocaron al pronosticar las ganancias que obtendrían las empresas, sino que se equivocaron puntualmente al pronosticar la velocidad y la intensidad con la que la Reserva Federal iba a subir las tasas de interés en este año. Ahí fue el gran error. Si mirábamos
el reporte de la Reserva Federal luego de la suba de las tasas de interés de diciembre de 2021, veíamos que ellos mismos decían que la tasa de interés iba a estar en el 1 y pico por ciento a finales de 2022. Bueno, terminamos 2022 con la tasa arriba del 4%. Ahí estuvo la clave. O sea, las empresas ganaron dinero, los analistas acertaron bastante con sus estimaciones, pero parece que muy pocos, casi nadie, vio venir semejante suba de tasa de interés en tan corto tiempo y, por supuesto, tampoco vieron venir el deterioro económico y la potencial recesión que esa suba de las tasas de interés traería. Ahora bien, parados acá y mirando para 2023, es interesante porque el contexto ahora es muy diferente, la inflación está realmente a la baja y tenemos al bono del tesoro más o menos entre el 3,5% y el 4%. Y lo interesante acá para tener en cuenta a lo largo de este año es que uno diría, bueno, puede ser que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés, pero ninguno por ahí la ve bajando por debajo del 3%. O sea, todos pensamos que si la inflación converge a más o menos un 3% a lo largo de este año, incluso un poco por debajo, la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés entre un 3 y un 4%. Podríamos decir más o menos entre un 3,5%. Sería un valor sensato para esperar de tasas de interés a lo largo de este año. Y lo curioso de esto, el dato que podríamos tener en cuenta, es que cuando eso ha pasado a lo largo de la historia, un análisis interesante es ver cuáles fueron los price earnings del Standard & Poor's en cada contexto de tasa de interés a lo largo de la historia, para ver cuáles son, y de nuevo, no, para utilizar el price earning como un intermediario, como una variable indirecta, para ver exactamente cuál es la rentabilidad exigida por los accionistas a las acciones, a ver qué tan tolerantes al riesgo, qué tan demandantes de rentabilidad están los inversionistas en cada contexto. Lo que uno ve es que en contextos de tasa de interés del bono a 10 años entre un 3,5% y un 4%, los price earnings del Standard & Poor's estuvieron más o menos en 19. O sea que, pensando más o menos acá lo mismo, yo podría pensar en cuántos, o sea, si las ganancias más o menos se mantienen igual y no, difícilmente sea el caso, pero los analistas están nuevamente en lo cierto. ¿Qué pasaría si efectivamente la inflación baja, las tasas de interés empiezan a bajar, la Reserva Federal baja las tasas de interés hasta más o menos el 3,5%, el bono a 10 años más o menos también se mantiene en esa línea y el price earning, o sea, la rentabilidad demandada por los inversores, más o menos vuelve a estos promedios históricos que fueron más o menos de un 19. Si yo acá pongo un 19, vería un Standard & Poor's volviendo a los 4.366 puntos, que es una suba de más del 10%. O sea que solo con esto, solo si la Fed empieza a bajar las tasas de interés y efectivamente el bono del tesoro se mantiene en una tasa de el 3,5, más o menos 4%, y eso, con el correr del tiempo, hace que el pesimismo del mercado cambie un poco y los inversores empiecen a demandar, no a demandar, sino a aceptar price earnings más altos. Lo que podríamos ver es que si el price earning del Standard & Poor's vuelve a 19, que es lo que hemos visto históricamente en contexto de tasa de interés entre el 3,5 y el 4, el Standard & Poor's podría llegar a tener solo por eso una recuperación de más del 10% a lo largo de este año. Y ni que hablar, por supuesto, si las ganancias de las compañías aumentan y si tenemos otras buenas noticias a lo largo de este año. Así que espero que se haya entendido porque es algo técnico, es algo bastante aburrido, pero me gustaba que finalizando el 2022 y comenzando el 2023 nos quede bien claro de cuál fue la causa por la que vimos tanta baja a lo largo de este año, porque obviamente contextos como estos se pueden volver a repetir perfectamente con o sin inflación, pero contextos alcistas de tasa de interés volveremos a ver seguramente en el futuro, y acá lo importante es entender cómo afectan las subas de tasas de interés a los precios de las acciones. Si la suba de las tasas de interés, como por ejemplo ocurrió acá, por ejemplo, si acá yo veo en verde tengo el índice Wilhelm 5000, que es un índice que engloba a 5000 acciones. Como yo les decía, no tengo acá en la base de datos de la Fed el Standard & Poor's, me gustaría poner el Standard & Poor's, pero
este índice, que es más abarcativo, me sirve perfectamente porque se mueven bastante parecido. Como vemos, contextos de tasa de interés al alza no necesariamente significan acciones a la baja. Como vemos acá, entre el 2015 y el 2019 tuvimos tasa de interés al alza, las acciones subieron. Entre el 2000, más o menos el 2004 y el 2007, las tasas de interés subieron y las acciones subieron. Finales de la década de los 90 también las acciones subieron y las tasas de interés subieron. O sea, tenemos muchos contextos de mercado en los cuales las tasas de interés de la Fed subían y las acciones subían. No fue este el caso porque justamente el apetito por el riesgo de los inversores bajó y las ganancias de las compañías no mejoraron lo suficiente como para poder compensar el aumento en el costo del equity. En estos contextos de crecimiento económico y de aumento de la actividad económica con baja inflación, ocurre perfectamente que, a pesar de que las tasas de interés suben y aumenta el costo de oportunidad del capital y aumenta la demanda de rendimiento de los inversores, lo que ocurre también es que las ganancias de las compañías mejoran porque la actividad económica fluye, porque se aumenta el comercio, porque la inflación es baja. Entonces, ese aumento de las tasas de interés es más que compensado por el aumento de las ganancias de las empresas, y en muchos casos también ocurre que, como hay un periodo de bonanza económica, los inversores empiezan a aceptar price earning más altos, entonces las acciones continúan subiendo. Entonces no necesariamente lo que ha ocurrido a lo largo de este año tiene que volver a repetirse, pero tengámoslo en cuenta para contextos futuros en los cuales podamos ver ciclos alcistas de tasas de interés. Ahí es muy importante, por supuesto, ver si las tasas de interés están subiendo con un contexto de crecimiento económico y baja inflación, o, como ocurrió en este año, de recuperación económica, un crecimiento económico bastante leve y con una inflación bastante alta que encima se estaba espiralizando. Obviamente eso hizo toda la diferencia y tuvimos este año un contexto en el cual las empresas aumentaron sus ganancias, pero aún así el sentimiento inversor se tornó muy negativo porque la Fed aumentó las tasas de interés muy rápido, muy agresivamente, y eso no fue compensado por mayores ganancias de las empresas. Los inversores se pusieron muy aversos al riesgo, se pusieron muy exigentes con la rentabilidad de las acciones, porque aparte otras inversiones libres de riesgo mejoraron mucho sus rendimientos, y bueno, los inversores muchos prefirieron pasarse a inversiones de menor riesgo ante la incertidumbre que había con las empresas y con la economía, porque encima obviamente se habla de recesión, o sea que estaban todos los incentivos dados para fomentar que los inversores se pasaran a inversiones de menos riesgo. Y bueno, en parte eso fue lo que vimos durante este año y fue una de las causas, seguramente la principal causa, del mercado bajista que experimentamos a lo largo de este año. Bien, en esta parte del video entonces yo tendría que hablar de, bueno, qué espero para el 2023, pero en realidad eso ya lo hice seguramente, que yo me acuerde, en los dos informes anteriores, y ya llevo más de una hora de informe, así que no me quiero detener en eso, pero claramente espero un año positivo para las acciones, un año en el que, a diferencia de lo que ocurrió a finales del año pasado, en este momento no estoy con el consenso del mercado. Estoy bastante más optimista de lo que está el mercado, porque veo que los fundamentos han mejorado mucho y que todavía eso no parece estar siendo descontado en los precios, porque se espera, por supuesto, las señales de la Fed. Así como en la década de los 80 se esperó a que Paul Volcker diera señales de que ya no iba a continuar con la política alcista de tasas, ahora se está esperando lo mismo por parte de Jerome Powell. Así que quiero aprovechar, ya que estamos haciendo un análisis, un resumen del año, hablar un poco de Argentina, que así, silenciosa y casi que sin que nos demos cuenta, fue una de las bolsas que más subió en el año en términos de dólar, tal vez incluso la que más subió, me parece, según algunas estimaciones. Si vemos acá, no tomamos en cuenta el día de hoy porque Estados Unidos hoy estuvo cerrado, pero más o menos si tomo la medición desde acá hasta acá a finales del año, estamos hablando de 42, capaz que un poquito más, capaz sí, más o menos un 42, muchísimo, 42,5 en dólares. Obviamente somos Argentina y vemos esta volatilidad. Esto que vemos acá, fue el paso de Silvina Batakis por el Ministerio de Economía. Fíjense lo que provocó Silvina Batakis, la destrucción de valor ante la incertidumbre
El dólar, recuerden, a 140, que son los mismos valores que más o menos tenemos ahora, pero claro, el mercado en ese contexto estaba respondiendo a mucha incertidumbre, a un contexto donde realmente parecía que la situación económica se les iba de las manos al gobierno y que podríamos terminar en hiperinflación. Afortunadamente, por ahora eso no ocurrió. Por supuesto que este 50%, este 40 y pico por ciento de rentabilidad en el índice tiene sus mayores y sus menores. O sea, tuvimos empresas que subieron 150, más de 200% en dólares, otras acciones que no, o sea, que tuvieron malos años, que tuvieron bastante plan, incluso que no le ganaron al dólar, o sea, que subieron menos que el dólar. Pero acá lo que más me importa, sobre todo de cara a un año tan importante para la Argentina y para los inversores en Argentina, acá lo que más me importa es que tengamos en cuenta que todos sabemos bien que nuestro mercado de capitales no es para ahorro, no es un mercado de capitales donde uno puede ahorrar como se hace en el mercado de Estados Unidos, donde uno todos los meses va apartando una parte de su salario, por ejemplo, y la va invirtiendo en acciones como hacen incluso también en otros países desarrollados, o incluso podríamos pensar en países emergentes como Brasil, como México, como Corea del Sur. Pero el otro lado de la otra cara de la moneda, el lado positivo de eso, es que el mercado de valores argentinos nos permite aprovechar oportunidades increíbles que difícilmente aparezcan en otros mercados de capitales. Por ejemplo, si miramos empresas, a ver, por ejemplo, una de las más lindas de todas, incluso que sigue estando muy interesante si uno considera que la oposición va a ganar las elecciones, es Distribuidora de Gas Cuyana. O sea, esta empresa es una transportadora de gas que está en el panel general y ha tenido una enorme suba a lo largo de este año. Y si tomamos incluso la medición, si vemos acá Distribuidora de Gas Cuyana descontada al dólar contado con liqui, si me fijo acá, vamos a buscar más o menos por acá. Bueno, fue una de las empresas que más ha subido en términos de dólar en el año. No tomamos en cuenta la suba de hoy porque hoy Estados Unidos estuvo cerrado, pero 165%, o sea, tremenda suba, obviamente con mucha volatilidad como nos tiene acostumbrado Argentina, pero de la misma manera Transener también, o sea, y estamos hablando de empresas que siguen cotizando a centavos de dólar, o sea, son empresas que han tenido un excelente 2022 y que deberían también, si las cosas salen como el mercado las está descontando, deberían también tener un excelente 2023. Así que tengamos en cuenta que a pesar de lo que ya vienen subiendo las acciones, todavía estamos muy lejos de que las acciones puedan recuperar los valores que tuvieron en los mejores contextos de la década anterior. Incluso si tomamos las empresas bancarias, son las más afectadas porque, por supuesto, el problema de las LELIQs actual se generó con Sturzenegger, con el problema que se generaron las LEVAX, con la hiperinflación que pudo haber habido en el primer año del gobierno de Macri y que afortunadamente Sturzenegger la contuvo, pero esa hiperinflación quedó contenida por las LEVAX, que después se transformaron en LELIQs y PASES, y acá estamos. El próximo presidente, sea el que sea del partido que sea, algo va a tener que hacer con la bola de LELIQs que hay en el Banco Central, porque en algún momento eso puede explotar y podemos terminar en una hiperinflación. Entonces, ¿a qué estamos apuntando? O sea, tengamos en cuenta, por supuesto, que aquella persona que compra CDRs está aceptando un riesgo moderado, a pesar de lo malo que fue el 2022. El riesgo que esas acciones, la volatilidad que esas acciones nos hacen experimentar es moderado, y en Argentina estamos hablando de no solo de alto riesgo, sino de riesgo de pérdida permanente de capital, de que compremos una acción y que posiblemente no podamos recuperar nunca el dinero. O sea, en Argentina sí, tal vez si esperás 5 o 10 años, capaz que recuperás en términos de dólar, pero la volatilidad de Argentina hace que uno siempre tenga que aclarar esto. Cuando uno está teniendo una cartera de CDRs y empieza a comprar acciones argentinas, que sepa que no está comprando no está comparando peras con peras, está comparando peras con manzanas o peras con sandías, o sea, está comparando cosas bastante diferentes, a pesar de que estemos hablando de acciones. O sea, son especímenes muy diferentes, son riesgos muy diferentes. O sea, las dos principales causas
de creación de valor para los accionistas, como ya lo hemos dicho muchas veces, son el crecimiento en los ingresos y las ganancias de las compañías y el retorno sobre el capital invertido. En el caso de las acciones argentinas, a lo que estamos apuntando no es a mejorar el rendimiento sobre el capital invertido, o sea, no es a mejorar la productividad de las acciones de las empresas argentinas, sino principalmente lo que esperamos para este año y el que viene, quienes compramos acciones argentinas a estas valuaciones en este momento, es básicamente un explosivo crecimiento en los ingresos que, en caso de producirse, lo va a hacer recién durante el próximo mandato presidencial. Y puede que tenga, o sea, puede que, estamos imaginando que estaríamos con la posibilidad de revivir algunos de los mejores contextos que se vivieron en el gobierno de Macri, donde ahí claramente había una valuación exagerada de las acciones argentinas, había expectativas sobredimensionadas, se menospreciaba el hecho de que Macri no estaba haciendo los ajustes que había que hacer, de que la inflación no bajaba y que parecía ser persistente y que tampoco el gobierno estaba haciendo lo suficiente para bajar la inflación, pero aún así cuando volvemos hacia atrás, lo que vemos es esto. Vemos una empresa, por ejemplo, en este caso Transener, que está cotizando a 54 centavos cuando ha llegado a $3. O sea, Transener a estos precios, a estas valuaciones, debería multiplicar por 6 en dólares para volver a esta zona de valores máximos que estuvo con Macri. Y así muchos más. O sea, Edenor tendría que multiplicar por 8 para volver a los mejores momentos que tuvo su cotización en dólares en el gobierno de Macri. Después, no sé, Autopista del Sol tiene que multiplicar por 6, Pampa por 2, Transportadora de Gas del Sur por 2, Grupo Financiero Galicia por 7, Transportadora de Gas del Norte por 4, Telecom por 7, o sea, todas las acciones Distribuidora de Gas del Sur tendría que multiplicar por 6, o sea, estamos hablando de rentabilidades que de producirse, o sea, no tienen comparación con respecto a lo que pueden dar las acciones en Estados Unidos. Y por eso justamente el riesgo que estamos asumiendo. Acá no hay almuerzo gratis. Acá no es, yo digo, compren distribuidora de gas cuyana porque vamos a poder multiplicar por 6 en dólares en un año y medio, en 2 años. O sea, acá no hay almuerzo gratis. O sea, tenemos la posibilidad de obtener una rentabilidad que tal vez no sea de por 6, pero tal vez de por 1, por 2, por 3 en dólares, pero porque estamos asumiendo un riesgo muy grande, que es que obviamente no se termine dando el escenario que estamos vislumbrando para este año. En este momento, la mayoría de los agentes económicos de Argentina está tomando decisiones bajo la idea de que la oposición, sea la que sea la oposición del signo político que sea, va a ganar las elecciones de finales de este año. Ese es el escenario base, es lo que en el mercado se está juzgando como lo más probable. Ahora bien, eso no quiere decir que sea 100% probable. Siempre tenemos algún tipo de probabilidad de que no termine dándose el escenario. Y esa es la razón por la cual todavía no vemos a las acciones descontar los escenarios más positivos que luego vimos cuando Mauricio Macri ganó las elecciones y cuando ya transcurrió su gobierno y ganaron las elecciones legislativas. Así que Argentina no tiene la estabilidad política y económica necesaria para que las personas puedan invertir en acciones argentinas a largo plazo a modo de ahorro y de capitalización como ocurre en Estados Unidos. En lugar de eso, hasta que Argentina se convierta algún día, esperemos, en un país amigable con los negocios y con la inversión y que tenga inflación baja y que tenga crecimiento económico continuo a lo largo de los años, a quienes invierten en acciones argentinas no les queda otra alternativa más que invertir en aquellos contextos donde las valuaciones están muy deprimidas y en los que existen fundamentos para considerar que durante los próximos meses va a ocurrir algún tipo de cambio en el rumbo político del país que a su vez cambie el contexto económico para invertir y lo vuelva más estable, más favorable, el contexto legal sobre todo, que genere más estabilidad para aquellos que desean tomar riesgo en este país, ya sea riesgos financieros o riesgo en la economía real, para expandir una fábrica, para tomar más empleados, para abordar nuevos mercados, por ejemplo. Entonces, concretamente, el resultado del cambio político que los inversores argentinos esperaban aprovechar
es una recuperación, estamos esperando aprovechar una recuperación significativa en los ingresos de las compañías, en los ingresos de las empresas. Por supuesto que ese aumento en los ingresos, lo que esperamos es que ocurran por parte de ajustes tarifarios y cambios de regulaciones. Por eso es que apuntamos principalmente al sector de utilities y al sector energético, cosa que en Estados Unidos nunca apuntaríamos a esos sectores como sectores vanguardistas que nos van a dar mucho rendimiento de las acciones, todo lo contrario. Pero en Argentina, vieron cómo estamos acá en Argentina, siempre tenemos nuestra propia idiosincrasia. Entonces, es probable, por supuesto, que ante una mejora en el contexto económico y político de Argentina, la productividad del capital también mejore en las empresas y por lo tanto que también aumente el rendimiento sobre el capital invertido de las empresas, pero ese aumento difícilmente va a generar tanto valor para los accionistas como lo que va a hacer el crecimiento en los ingresos. Y por esa razón es que justamente los que invertimos en acciones argentinas en este momento, lo que hacemos es apuntar a un crecimiento en los ingresos y no tanto a una mejora en el rendimiento sobre el capital invertido. Y obviamente esa mejora en los ingresos va a provenir de un cambio de gobierno y de ajustes tarifarios y regulatorios que va a eventualmente dictaminar el próximo gobierno, sea el que sea. Si quieren información más tangible, lo que podemos ver son los balances. Por ejemplo, veíamos antes el balance de distribuidora de gas Cuyana y veíamos justamente que el mejor momento de distribuidora de gas Cuyana fue acá, fue finales de 2017, principio de 2018. Entonces, si miramos un poco el último balance de 2017 de distribuidora de gas Cuyana, lo que vemos es esto, una empresa, fíjense cómo habían crecido sus ingresos en pesos, por supuesto, tengan en cuenta lo que es la inflación de Argentina, ¿no? Para que comparemos ahora con el último balance presentado. Fíjense lo que fueron los crecimientos de los ingresos de la empresa entre 2016 y 2017, o sea, lo que fue al 31 de diciembre de 2017, cómo crecieron sus ingresos y, por sobre todas las cosas, cómo crecieron sus ganancias por acción. Fíjense la ganancia por acción de distribuidora gas Cuyana a finales de 2016 y a finales de 2017. Multiplicó por 5. O sea, impresionante el crecimiento en las ganancias de las compañías, impresionante el crecimiento en el resultado operativo de la compañía. O sea, a esto es a lo que estamos apuntando si es que compramos acciones argentinas en este momento. A un crecimiento explosivo de esos ingresos. Fíjense lo que es ahora la propia empresa distribuidora gas Cuyana, con el último balance presentado al 30 de septiembre. Cuando empezamos a mirar, vemos esto, vemos que con respecto a los 9 meses de 2021, vemos que la empresa en pesos tiene menos ingresos. Ingresos por actividades ordinarias, fíjense, esto está en miles de pesos, o sea que serían 20.000 millones de pesos, acá 20.000 millones de pesos y acá 18.500. Fíjense que la empresa pierde plata en este momento, no pierde plata a nivel operativo, pero pierde plata a nivel neto, o sea, en el neto la empresa está perdiendo plata. Comparen con lo que fue 2017 para la compañía, cuando se produjeron los ajustes tarifarios que provocaron estos incrementos impresionantes en las acciones. O sea, a eso es a lo que estamos apuntando. O sea, si compramos acciones argentinas en este momento, a estas valuaciones, a lo que estamos apuntando justamente es a esto, a un crecimiento que no sé si se va a repetir tal cual, pero que al menos se asemeje un poco al crecimiento de ingresos que tuvieron las empresas argentinas en ese momento y a que nos den rentabilidades que podrían llegar a ser de varias veces en dólares. No sé si multiplicar por 4, por 5, por 6, pero sí, por supuesto, multiplicar al menos 1 o 2 veces en dólares porque estamos asumiendo un riesgo alto. O sea, la expectativa con las acciones argentinas de este año es mayor incluso a lo que fue en 2022, multiplicar incluso tal vez por varias veces en dólares, pero justamente porque estamos asumiendo un alto riesgo. Estamos asumiendo un riesgo de que salga mal, de que tal vez el oficialismo gane las elecciones y los ajustes de tarifas no terminen viniendo y por lo tanto afrontamos un riesgo, no sé si de pérdida permanente de capital, porque a estas valuaciones ya estamos comprando bastante bajo, pero sí a tener que quedarnos con acciones argentinas que compramos a valuaciones muy bajas, pero que nunca lograron recuperar su valor en dólares, porque de repente el escenario base que teníamos no ocurrió
y el próximo presidente no ajustó las tarifas, no le devolvió la rentabilidad a las compañías, no generó un mejor contexto para invertir y hacer negocios, y nos quedamos con acciones que compramos a bajas valuaciones, pero cuyas valuaciones no se modificaron a lo largo de todo el 2023 y tal vez tampoco en el 2024. Ese es el escenario menos probable, pero es un escenario que tenemos que tener en cuenta porque es el riesgo que vamos a estar asumiendo al invertir en acciones argentinas durante este año. No es el escenario más probable, pero es un escenario que podría darse. Así que para aquellos que quieren un riesgo moderado a lo largo de 2023, están los CDRs, están las obligaciones negociables, que son incluso un riesgo bajo, y para aquellas personas que quieren un riesgo alto, están las acciones argentinas, que ya tuvieron un excelente 2022, a pesar de lo mal que estuvo el mundo y los mercados financieros en 2022, y que prometen tener un excelente 2023 si es que el escenario político cambia, un partido de la oposición gana las elecciones y ese candidato eventualmente no solo hace lo posible por solucionar el grave problema de las LELIQs que está en el Banco Central, sino además mejora el entorno legislativo y regulatorio para invertir y hacer negocios, y también realiza modificaciones en el entorno regulatorio de las empresas de servicios, y sobre todo con las tarifas de las empresas que tienen servicios regulados, como las gasíferas, las distribuidoras, las generadoras de energía, las transportadoras de energía. Así que esos son los escenarios para 2023, así que iremos viendo cómo se van desenvolviendo a lo largo de este año. Yo por lo pronto ya me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.